Apartado 2. La prensa opositora sacó buen partido de la marcha durante varias jornadas. Además de reproducir in extenso las declaraciones que de seguido hicieron los radicales, los socialistas, los conservadores, los comunistas, los demócratas progresistas, la FUA, la Federación de Colegios de Abogados, que además prohibió a los abogados de todo el país aceptar cargos del gobierno de facto, los sindicatos libres y otras instituciones subrayando la magnitud del acto, además de dedicar puntualmente sus editoriales a comentarlo, destinaron un espacio asombrosamente grande a reseñar la manifestación. La prensa dio íntegramente sus 3 primeras páginas. La Nación también, con el agregado de 2 páginas de fotografías en hueco grabado. El Mundo informaba de la marcha a través de 8 páginas. La Razón, 6. Medio millón de personas en la marcha. Titulaba Crítica. Y El Mundo. Juró luchar el pueblo por el imperio de la ley. Vibró ayer Buenos Aires en un solo clamor. Libertad y Constitución. La Nación. Fue grandioso el desfile. Una imponente muchedumbre formó en la marcha de la Constitución y la libertad. Nunca hubo en Buenos Aires un acto cívico más numeroso y expresivo que la marcha de la Constitución y la libertad. La prensa. Así eran los cabezales de los diarios al otro día. Había párrafos que no pueden olvidarse. La Nación traía esta delicia. En algunos puntos distantes del centro de la ciudad, varios conductores inspirados con propósitos malévolos invitaban a ocupar sitios en sus camiones a los gritos de «¡A la Constitución!». Los obreros escuchaban las invitaciones y, ansiosos por alcanzar la meta de sus ideales, se instalaban en los camiones, seguros de que serían trasladados al lugar de la concentración general. Vana esperanza. Lo que hacían esos camiones era trasladarlos a la Plaza Constitución, tratando de alejarlos cuanto fuera posible de la ansiada meta. En los días subsiguientes fueron llegando las repercusiones del exterior. El New York Times dedicaba un editorial a la marcha y aseguraba en sus titulares que 250.000 personas se congregaron a favor de la libertad. Multitud récord gritó «Muera Perón». El Herald Tribune apuntaba más alto. 500.000 piden el fin del régimen de Perón. Los diarios uruguayos, brasileños y hasta cubanos pronosticaban que la marcha significaba un pronto cambio en la política argentina. Pero entre los cables llegaban también algunas expresiones desconcertantes y la prensa los reproducía honradamente. De Londres decían que muchos informes contradictorios llegaban desde Buenos Aires. Algunos de ellos dicen que el movimiento ha sido fomentado por los intereses monetarios que están utilizando el Frente Popular por el efecto que ello produce. Y en Gran Bretaña también se comentaba que difícilmente podía calificarse de fascista a un régimen que permitía un acto tan importante y significativo. Interpretaciones podían hacerse muchas, pero lo real y concreto era que esta vez la oposición había producido un hecho político trascendente por sí misma. La cachetada al régimen había restallado en todo el mundo, sonora, tremenda, y el gobierno de facto tambaleaba, aunque 5 días después Perón reanudara imperturbablemente su cotidiana actividad oratoria y aunque Quijano felicitara a la policía por el orden y la cultura que habían reinado durante la marcha. Los signos del deterioro oficial eran ya inocultables. Una discreta ola de renuncias y declinaciones de cargos en el sector bancario y diplomático indicaba por esos días que no eran muchos los que querían seguir embarcados en un bote que hacía agua por todos lados. Había trascendido que en Córdoba el jefe de la 4ª División, general Osvaldo Martín, se había negado a difundir la orden general radiada por el ministro de Guerra en vísperas de la marcha. Pero fueron los episodios ocurridos en la provincia de Buenos Aires los que asestaron los golpes más directos sobre Perón. Ocurría que el interventor de Buenos Aires estaba hackeado de tiempo atrás por Campo de Mayo. Diversos episodios lo habían desgastado ante la poderosa guarnición comandada por el general Eduardo Ábalos. En realidad, la hostilidad contra Bramuglia encubría la hostilidad contra Perón, a través de su más inteligente y eficaz colaborador.
El mismo día de la marcha, el presidente debió aceptar la renuncia de Bramuglia, que decidió abandonar su cargo sin consultar a su jefe. La vacante del puesto político más importante del gobierno, después del Ministerio del Interior, provocó una rápida lucha de facciones dentro del oficialismo. Cook presionó para ganar la provincia. Perón no pudo afrontar la posibilidad de que desairaran a su posible candidato, quienquiera que fuese, en momentos tan delicados como los que estaba atravesando, y tuvo que resignarse a aceptar la designación de Alberto H. Reales, un incondicional de Cook. Pero en el breve lapso que duró este forcejeo, Ramón del Río, ministro de Gobierno de Buenos Aires, a cargo interinamente de la intervención, se dio el lujo de enviar un ultimátum público a Quijano. O el señor ministro fija una clara política o nombra inmediatamente un sucesor en la intervención de Buenos Aires. No puedo prolongar un interinato que podría hacerme solidario con una política que no conozco. Y concretamente fijaba en 48 horas el plazo para abandonar su cargo. Radical revisionista, Del Río creía en una solución sabatinista y dejó aclarado que no había ocupado su cargo para fraguar candidaturas oficiales. El escándalo terminó, en el plano público al menos, con la asunción de Reales, a cuyo juramento asistió Perón. ¿Qué otro remedio? Para el oficialismo, el único alivio de esos días tensos fue la partida de Braden. Todo el gobierno debe haber emitido un inmenso uf, todavía eufórico con la imagen multitudinaria de la marcha. El ex embajador no dejó de hacer declaraciones hasta último momento, prometiendo acentuar su política desde su nuevo cargo en Washington. Había almorzado en las vísperas de su viaje con Cook, que extremó sus seguridades de que liquidaría todo cuanto oliera a nazismo, y con Quijano, que volvió a ratificarle que habría elecciones pronto, pero estos agasajos no alteraban, desde luego, su firme convicción de que el régimen de Farrell era un peligro para el continente, que Perón era un aventurero nazi al que había que aplastar y que ambos no tardarían en ser volteados. ¿Estás disfrutando este texto? Si te emocionó, te hizo pensar o te despertó alguna pregunta, ayúdame a seguir compartiendo la historia argentina. Suscríbete al canal y regálame un like. Es chiquito para vos, pero enorme para mí. Mil gracias. No era solo Braden el que abrigaba estas seguridades. La inminente caída del gobierno de facto era ya una sensación generalizada después de la marcha. Al día siguiente, el Partido Socialista reclamaba la inmediata entrega del poder a la Corte. Y Sabatini, arribado a Buenos Aires por un día para asistir al sepelio de Honorio Pueyrredón, fallecido el 22 de septiembre, dijo en una improvisada reunión de radicales intransigentes que la unidad con los restantes partidos era conveniente, pero solo para voltear a la dictadura, a las elecciones, agregó, la UCR debía concurrir sola con sus banderas y sus candidatos propios. Voltear al gobierno. ¿Quién daba a una semana de la marcha un peso por Farrell y Perón? 4 días después del acto aparece un documento firmado por casi 30 almirantes y capitanes de navío retirados reclamando al gobierno de facto un acto de renunciamiento, nótese el levísimo matiz empleado para no usar la palabra renuncia, y señalando que no debía permitirse continuismo ni fábrica de sucesiones, ni candidatos apoyados desde las esferas oficiales ni mucho menos surgidos de ellas. El manifiesto de los marinos retirados fue un verdadero impacto. Hasta entonces nunca la Marina había adoptado actitudes políticas propias. Acollarados desganadamente a sus camaradas de tierra, los marinos habían aceptado la revolución de 1930 y la de 1943, tratando de salir indemnes de los avatares de un proceso que también los comprometía. Alimentaban ahora un creciente rencor contra Perón, y el manifiesto encabezado por el prestigioso almirante Domecq García expresaba en realidad el pensamiento de toda la institución naval. Era, además, el primer síntoma de ruptura de la unidad que, a tuertas o derechas, venían llevando las Fuerzas Armadas.
El documento certificaba la alineación opositora de una de las dos armas, la aeronáutica apenas contaba. Ahora ya estaban definidos todos. ¿Qué quedaba por hacer? Esa última semana de septiembre estaba cargada de tensiones e inminencias. Algo tenía que ocurrir urgentemente. La oposición necesitaba precipitar en hechos una saturación de la atmósfera política que no podía mantenerse indefinidamente, o el gobierno tenía que inventar algo que descargara el ambiente. Pero en los altos niveles de la oposición no se desconocía esta necesidad. Ya se deslizaban nombres, datos y fechas. El esfuerzo realizado se encauzaría hacia el anhelado movimiento revolucionario. El crescendo opositor que venía desplegándose desde mayo reventaría ahora muy pronto, antes de fin de semana. ¿Dónde? ¿En Córdoba? ¿Quién? El general Rawson. El general Arturo Rawson había sido el autor material de la revolución del 4 de junio de 1943. Triunfante el movimiento, anuncióse que se haría cargo de la presidencia, pero no alcanzó a hacerlo. Sus compromisos aliadófilos despertaron la desconfianza del GOU y fue sustituido por el general Pedro Pablo Ramírez. En compensación, Rawson fue agraciado con la embajada en Brasil, que desempeñó hasta enero de 1944. Al producirse la ruptura de relaciones con el Eje, incurrió en la jactancia de proclamar públicamente ese hecho como una victoria propia. Sus antiguos camaradas de conspiración lo llamaron entonces a Buenos Aires y aquí quedó, desplazado y sin cargo ninguno, observando cómo la revolución que él había llevado al éxito se iba convirtiendo en un proceso electoral con beneficiario concreto. Vinculado a la clase alta de Buenos Aires, recibía Rawson sutiles y persistentes presiones que lo inducían a encabezar una acción revolucionaria. ¿No había sido el héroe del 4 de junio? ¿No se sentía traicionado? ¿Quién con más prestigio en el ejército podía dar el golpe democrático que todo el país reclamaba? Una ventaja suplementaria tenía Rawson. Su consuegro era jefe de la 4ª División, con asiento en Córdoba, y uno de sus hijos revistaba en uno de los regimientos de esa guarnición. Cierto que el general Osvaldo Martín había sido relevado por el ministro de Guerra pocos días antes de la marcha, pero aún no tenía reemplazante. La jornada de la marcha fue decisiva para la motivación de Rawson. Vestido con su uniforme, fue aclamado por los que pasaban bajo su departamento. Estaba eufórico y el fervor de la gente lo resolvió a dar el paso final. Ya no podía tener dudas, todo el país estaba contra la dictadura. Tal vez quería cancelar un sentimiento de culpa, rectificando el proceso de una revolución que había soñado diferente. Esa misma noche partió en automóvil para Córdoba. Un par de sobrinos y unos pocos amigos lo acompañaban. Allí lo esperaría, en el momento oportuno, Alfredo Palacios, para hacerse cargo de los menesteres civiles de la revolución y dirigir, sin duda, algún mensaje a la juventud. Rawson presidió el 20 al mediodía una reunión de oficiales a los que comprometió para acompañarlo en el alzamiento. No eran, ni con mucho, los suficientes para volcar la situación militar, pero confiaban en que una actitud decidida modificaría de inmediato la relación de fuerzas en todo el país. Al día siguiente, Rawson regresó a Buenos Aires para prestar declaración ante un tribunal militar que lo había citado con motivo de su actitud durante la marcha. No fue detenido y al otro día, sábado 22, estaba de nuevo en Córdoba. Se había resuelto que la revolución estallara el lunes 24 a medianoche. Palacios ya estaba allí, siempre listo. Pero en la tarde del día señalado, fuerzas de artillería rodearon la unidad de comunicaciones donde estaban reunidos los conjurados. No hubo violencia ni resistencia, se entregaron de inmediato y el 25 por la mañana el país se enteraba de que los generales Rawson y Martín habían sido detenidos por incitar a la rebelión y que la proclama del frustrado movimiento sostenía la necesidad de entregar el gobierno a la corte. Al día siguiente, a media tarde, Quijano anunciaba que el presidente acababa de firmar un decreto restableciendo el estado de sitio. Y los telégrafos invisibles de la oposición anoticiaban esa misma noche que centenares de personas eran detenidas por la policía en todo el país,
que Crítica había sido allanada y se había reimplantado una rígida censura sobre los diarios. Por supuesto, la medida oficial era excesiva. Imponer de nuevo el estado de sitio y desatar una ola de detenciones por el hecho de haber sorprendido a 2 generales, uno retirado y otro relevado en reuniones conspirativas, no significaba otra cosa que un pretexto. El gobierno de facto, acosado, golpeado en todos sus flancos, asfixiado casi por la marea opositora, vio en el conato de Córdoba un excelente motivo para justificar de alguna manera las medidas represivas a las que tenía que echar mano urgentemente. Pero era un recurso desesperado. En realidad, el gobierno había caído en la provocación opositora y acelerado la crisis inevitable. Perón podía darse el gusto de saber detenidos a casi todos sus adversarios más importantes, pero la repercusión de estas arbitrariedades sería contraproducente. Los últimos días de septiembre, el país vivió una experiencia curiosa. Quien leyera los periódicos sin tener otros elementos de juicio podría creer que estaba viviendo en una tierra prodigiosa, donde las crónicas de conferencias y exposiciones, los agasajos a visitantes extranjeros y las reuniones de filatélicos y floricultores agotaban la atención del público y las preocupaciones editoriales de los diarios. Pero en las cárceles de ese reino de mentirijillas se podía asistir a un espectáculo alucinante. Tiesos exministros en calzoncillos largos o políticos eminentes preocupados por sus pelucas y bragueros, profesores universitarios, profesionales, militares y marinos retirados, los personajes más conspicuos del país, llenaban sus cuadras. Lo más que pudieron permitirse los diarios opositores fue publicar, días más tarde, que la sociedad rural había agasajado a su presidente, José María Bustillo, que la Bolsa de Comercio había hecho un caluroso recibimiento al suyo, Eustaquio Méndez de Delfino, que la Unión Industrial había acogido entusiastamente a su titular, don Luis Colombo. En todos los casos, estos caballeros se habían reintegrado a sus tareas después de haber permanecido alejados de ellas durante algunos días. Para los lectores avisados, estas reticencias bastaban. En realidad, las detenciones duraron muy poco. La gran mayoría de los arrestados no tenían nada que ver con el movimiento de Rawson y los jueces atendieron rápidamente los recursos presentados a su favor. Otros lograron eludir la acción policial y se refugiaron en embajadas amigas, de modo que en una semana más casi no había detenidos de la redada lanzada con motivo del abortado movimiento de Córdoba. Pero aparte de agudizar el malestar, ya poco menos que incontenible, reinante en Campo de Mayo, las medidas represivas llevaron a todas las universidades del país a cerrar sus puertas en protesta por la detención de sus rectores y muchos consejeros, profesores y dirigentes estudiantiles. Y esto era bastante serio. Ocupadas por los estudiantes, las universidades constituían una bulliciosa protesta, un elemento de presión muy poderoso. El 29 de septiembre, el ministro de Instrucción Pública emplazó a las autoridades universitarias a reabrir las puertas de las casas de estudio en plazo perentorio. 2 días más tarde, el rector de Buenos Aires contestaba la intimación explicando las razones de la medida y aduciendo que la universidad no declinaba de su función cultural. En todas las ciudades del país con sede universitaria era dable ver a los edificios coronados de una juventud gritona que exhibía banderas y carteles. El fin del payaso, rezaba uno enarbolado en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Amigos y familias pasaban viandas y abrigos a los ocupantes por las puertas excusadas ante la impasible vigilancia de unos pocos policías. La cosa tenía un aire picaresco, divertido. Entretanto, el gobierno persistía en su acción represiva. El 2 de octubre se dio un comunicado anunciando que el juez federal de Córdoba había sido separado de su cargo. Se castigaba así su actitud de poner en libertad personalmente a algunos ciudadanos vinculados al movimiento de Rawson y Martín. El gobierno revolucionario no había tocado a casi ningún juez hasta entonces, respetando la inamovilidad de los magistrados judiciales con mayor consideración que el gobierno revolucionario de Uriburu,
que en 1930 echó a varios jueces y camaristas sin que ese acto provocara ninguna reacción de la Corte Suprema. Pero esta vez, el alto tribunal no iba a tolerar semejante ultraje. 4 días después, la mayoría de sus miembros emitió una acordada declarando nula la medida contra el juez federal de Córdoba. El acuerdo fue elevado al ministro correspondiente y se publicó 3 días más tarde en La Vanguardia, que fue secuestrada por ese motivo. También se difundió en la publicación técnica La Ley, de circulación relativamente restringida. A los diarios se les prohibió aludir a ella, bajo pena de severas sanciones. El 5 de octubre a la madrugada, la policía entró en las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires. El día anterior lo había hecho en las de La Plata y 2 días después ocuparía la Universidad del Litoral. En todos los casos, la orden del gobierno se cumplió por la policía con lujo de brutalidad. Muchachos y chicas fueron golpeados a mansalva. Hartos de los trabajos extramotivados por los estudiantes, los agentes de seguridad aprovecharon a fondo la piedra libre que les brindó la autoridad. Las cárceles, que iban desocupándose de políticos, empresarios y figuras representativas detenidas una semana antes, ahora se llenaban con estudiantes. En Buenos Aires hubo que soltar a los giros y mecheras del Buen Pastor para que pudieran entrar las muchachas detenidas en las facultades. Esa tarde, un par de centenares de damas que se proclamaron madres, hermanas, novias de los estudiantes presos, hizo una silenciosa concentración frente a la Casa Rosada, fueron corridas con gases lacrimógenos y los diarios recibieron orden de no publicar una palabra del episodio. En medio del tenso ambiente que existía en todo el país, Perón había restringido un tanto su actividad oratoria. El 3 de octubre habló en 4 de junio, Lanús, ante obreros ferroviarios. No aludió a los hechos recientes, repitió más o menos las mismas cosas que venía diciendo desde meses atrás y se limitó a afirmar que combatía con armas leales y de frente contra todos los que compran y venden el país. Solo aspiraba, dijo, a hacer la dicha del país y después morir. Fue un discurso apagado y poco imaginativo. A su alrededor todo ardía sordamente. Al día siguiente, por la noche, en los alrededores de la Facultad de Ingeniería, un grupo de aliancistas tiroteó a un grupo democrático y un estudiante, Aarón Salmón Feijó, fue asesinado por negarse a avivar a Perón. Un gobierno puede golpear indefinidamente contra un sector social, económico o político. Puede inventarlo como enemigo público o usarlo para justificar medidas odiosas. Pero no puede castigarse a todos los sectores indefinidamente. En las últimas semanas de septiembre y primeras de octubre, el gobierno de Farrell había conseguido echarse encima el odio, físico y palpable, de miles de argentinos agredidos y vejados directa o indirectamente por las indiscriminadas medidas de represión. No obstante, la censura, las noticias de los últimos hechos circulaban por todos lados, magnificadas por la carencia de información y la excitación general. Se aseguraba que en la toma de las universidades habían resultado varios estudiantes muertos. Se denunciaban torturas y apremios contra distinguidas personalidades detenidas. Se afirmaba que el gobierno planeaba un pogrom ejecutado por los aliancistas, en vista de que muchos estudiantes opositores eran judíos. Sin embargo, no existía en ese momento un clima de miedo. Por el contrario, los núcleos activistas de la oposición operaban con extrema audacia. Había un intenso tráfico de armas, reuniones permanentes en la clandestinidad, distribución de material subversivo. La FUA era la vanguardia de todo este movimiento y resultaban infructuosos los esfuerzos policiales para detectar a sus cabecillas y sus guaridas. No había temor. Por varias razones. En primer lugar, toda la oposición campeaba con la estimulante certeza de que el pueblo, en su inmensa mayoría, repudiaba al gobierno. En segundo lugar, aunque la represión oficial no era blanda, existían ciertas seguridades. Los jueces estaban dispuestos a paliar en todo lo posible la acción policial y detrás de la actividad opositora había apoyos fuertes, influyentes y con dinero. Era natural.
los dirigentes de las organizaciones empresariales de ganaderos, industriales y comerciantes veían en esta lucha una cuestión de vida o muerte y abrían de buen grado sus billeteras. Y en última instancia no faltaba una embajada para refugiarse o una red perfectamente montada para escapar al Uruguay, si la hermandad opositora, especialmente la estudiantil, montada en todo el país, no alcanzaba a amparar al activista prófugo. Nunca vivió la Argentina un clima tan parecido al de la Guerra Civil. El 6 de octubre se realizó el entierro de Salmón Feijó. Pañuelos y banderas saludaron al paso del cortejo fúnebre del estudiante asesinado, desde la casa de su familia en Barracas hasta la Recoleta. Había dolor y odio en esos miles de hombres y mujeres que convirtieron el sepelio en una manifestación de repudio al gobierno y que escucharon durante 1 hora y media los discursos que se dijeron en la necrópolis. Era un sábado. El lunes 8 empezaron a circular rumores extraños en Buenos Aires. Todo parecía en suspenso y las versiones más increíbles pasaban de boca en boca. A la madrugada del 9, muchos se decepcionaron cuando no leyeron en los diarios nada que permitiera abrigar alguna esperanza en un cambio radical de la situación. Lo único más o menos notable era la designación de un tal Oscar Nicolini como secretario de Comunicaciones. Pero las versiones arreciaban y aseguraban de reuniones oficiales, asambleas en Campo de Mayo, inquietud castrense. El martes 9 de octubre, durante la mayor parte de la jornada, se vivió a la expectativa de acontecimientos que tenían que producirse de un momento a otro. Y a la tarde de ese día la noticia reventó en todo el país. El coronel Perón renunciaba a sus cargos de vicepresidente de la Nación, ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión. Ahora sí comenzaban esas 10 vertiginosas, caóticas y decisivas jornadas que imprimirían carácter a la historia del país durante toda la década siguiente.